Antes que nada, agradecerles a todos ustedes su presencia, su participación, que es lo que nos hace ricos, y a las autoridades del instituto por la invitación. Y al final de cuentas, cuando rastreé un poco sobre cómo estaba el foro, un evento, ya alguna vez nos había tocado también, pero hace muchos años. Fíjense lo que hicimos, pero sobre todo lo que dejamos de hacer, porque no siempre, o sea, nosotros respondimos a nuestras condiciones sociohistóricas de nuestro momento, igual ustedes. Y entonces, bueno, por esas condiciones, de repente no volteamos a ver eso. Y entonces, si algo yo debo de reconocer en los últimos 5 años, es ese reconocimiento de una perspectiva histórica. Estemos de acuerdo con la perspectiva o no le estemos de acuerdo, lo importante es que hay una perspectiva histórica. Y así sucede siempre, la historia se va reescribiendo una y otra vez. La siguiente, ¿cómo no se nos va a olvidar el 2 de octubre, verdad? Sí, casi la siguiente, gracias. Y entonces, el tema que les queríamos platicar era precisamente mecanismos de gestión de calidad para regular los programas académicos en la formación de recursos humanos en salud. Y lo primero que nosotros nos deberíamos de empezar a preguntar, tenemos primero mecanismos de calidad de nuestros programas educativos, insertos en los programas. Y entonces vienen los mecanismos precisamente de gestión de calidad. Y entonces estos modelos de gestión están existen diferentes modelos. Algunos los podemos compartir y como yo soy muy vamos a buscar cómo mejoramos las normas, lo que ya está establecido, porque lo que es establecido es estandarizado. Y lo que se busca con gestiones de calidad es que los procesos se estandaricen. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un proceso estandarizado, lo mecanizo. Pero entonces siempre me va a dar el mismo resultado. Entonces se me hace un sistema repetitivo. Y en educación nos mata. Si el doctor Rillo, perdón que lo personalice, si el doctor Rillo está haciendo siempre su mismo curso de epistemología con los alumnos de medicina o de ingeniería, no, hombre, van a terminar aburridos, ¿no? Entonces cada generación les tengo que inventar o investigar a ver de qué manera se da el curso de manera diferente. Y entonces podemos empezar con un curso bien memorístico y terminamos con uno bien experiencial. Y seguimos el programa, pero no con lo que yo había planeado a veces. ¿Por qué? Porque entonces las evidencias de las características de los grupos empiezan a ser diferentes. Y si nosotros dijéramos que a todos les vamos a tratar con el mismo método educativo, y tampoco lo puedo personalizar, ¿no? Tengo grupos de 30 alumnos. Y entonces tiene uno que empezar a buscar mecanismos de gestión que garanticen la calidad de diferentes niveles. Todos nos estamos acordando de nuestra carrera. El que sigue. Y entonces, ¿cuál es mi propósito? Mi propósito es ese, promover entre ustedes la posibilidad de estructurar mecanismos de gestión de calidad para comprender los procesos de regulación de los programas académicos en la formación de recursos humanos en salud. Y a lo mejor yo me centro en medicina, pero lo que le sucede a la medicina le sucede a todas las demás áreas de la ciencia de la salud. Enfermería, nutrición, fisioterapia, etc. Y entonces dice uno, a ver, vamos a estructurar mecanismos de gestión. Y aquí podríamos darles una lista infinita y yo nada más les voy a dar una. Autoevaluación.
¿Cuáles son mis mecanismos? Todos van hacia la autoevaluación. Muchos serán los mecanismos, pero el fundamental va a llegar a la autoevaluación. Y entonces estos son culturas institucionales. Y entonces probablemente algunos de ustedes ya escucharon las normas ISO 901, 915, 2015 de sistemas de gestión de calidad. Y dice uno, bueno, sí, pero no es bueno, es un sistema en donde están incorporándose todas las unidades administrativas. Y dice uno, bueno, excelente, ese mecanismo lo vamos a poder implementar, pero me tiene que llevar a un autodiagnóstico, a una autoevaluación. Procesos de regulación de los programas académicos. Entonces yo tengo que empezar a regular el desarrollo de los programas académicos. Entonces sus instituciones van a tener internos en donde están compartiendo los programas educativos de las escuelas de licenciatura de procedencia, que lo que hacemos nosotros es decir lo que diga el IMSS, ya no nos quebramos la cabeza, nos permiten ponerle sello UAM, sí, bueno, entonces ya tenemos nuestro programa de internado y de servicio social. Especialidades médicas, y entonces, bueno, pues la mayoría de ustedes a lo mejor están vinculados al PUEM, y entonces ahí sale, saca la casta la UAM y dice no, y los programas académicos son míos, porque eso me otorga la autonomía universitaria. Ustedes son mi hospital escuela, ustedes aplican sus normas en términos de la permanencia y todo el desarrollo, pero las evaluaciones, y entonces validamos a nuestros profesores, los hacemos nuestros profesores de alguna manera, aunque sean honoríficos, y entonces los vamos vinculando. ¿Para qué? Para que el profesor universitario sea el que hace la evaluación correspondiente. Y entonces, después de algunas décadas de encuentros y desencuentros, empezamos a encontrar los mecanismos de coordinación precisamente para regular los programas académicos. Porque quien lo implementa, bueno, lo hace la UAM a partir del PUE. Tenemos otra serie de criterios en nuestra legislación que lo tuvimos que adaptar, por ejemplo, y así lo hacen todas las universidades. Y sí, pero pues el Seguro Social, el IMSS, no va a tener 150 programas diferentes, ¿verdad? Medicina interna es uno, y ya los adscritos ya saben cuál es la dinámica y entonces es cuando empezamos a hablar de los programas operativos. Lo único que hacemos es alinearlos. Entonces empezamos a ver dónde están los mecanismos donde vamos a regular el programa académico en términos de cualquiera de ellos. La siguiente, si nos hace favor. ¿Qué vamos a ver? Déjenme sacar mi mano. Y entonces, ¿qué vamos a ver? Ahí hay un enfoque en el que nosotros le llamamos, y a lo mejor ustedes lo conocen porque lo han trabajado, y es el enfoque de la hermenéutica. Y dice uno, sí, pero no les voy a hablar de la hermenéutica e investigación social, les voy a hablar hermenéutica e investigación filosófica, porque la hermenéutica es una teoría de la interpretación para poder comprender al otro. ¿Qué nos están diciendo? ¿Y cómo nos lo están diciendo? Y luego van a decir, ya te fijaste, doctor, y es bien sentidito. Si yo nada más le dije que, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, y bien sentidito, ¿no? Pues quién sabe qué entendió. Y entonces, para hablar de gestión de calidad necesitamos una perspectiva histórica, para ubicarnos en el contexto en el que lo tenemos que entender. Después platicaremos como horizonte de comprensión el ser de la gestión de la calidad. ¿Qué es? Y ahí lo van ustedes a deducir. Y luego la praxis de la gestión de la calidad. Y lo pensé mucho en praxis, porque praxis no es
Aquí la praxis de la que vamos a hablar es la praxis que transforma nuestros entornos y nuestros microentornos. No en sinónimo de práctica, sino de praxis. Praxis más, más marxista, ¿sí? De revolucionar el mundo revolucionándonos nosotros mismos. No podemos cambiar el mundo si no cambiamos nosotros. Y la otra parte es la apertura de horizontes. Y entonces, configurando el porvenir. Y lo separé para que se notara, porque estamos acostumbrados a hablar de nuestros porvenires, de qué vamos a hacer mañana, ese es el porvenir. Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que nosotros vamos al porvenir o el porvenir viene a nosotros? Por viene. Y entonces, no es que yo lo vaya a buscar, es que me está buscando y me va a encontrar. Y entonces seguimos. En ese contexto, entonces, lo primero que nosotros debemos de recordar, ¿dónde está la diapositiva? ¿Pasa la siguiente? No está en la diapositiva, pero en la siguiente. Esa es. Bueno, antes de lo que les iba a decir, aquí ya vemos de todas las generaciones habidas y por haber. Entonces somos un auditorio multigeneracional. Pero no todos son del Distrito Federal, de la Ciudad de México. Vean la cultura, yo todavía le digo Distrito Federal. ¿A dónde vas? Pues al distrito. ¿Sí? Y ya en las generaciones más jóvenes ya dicen la Ciudad de México. Y entonces, ¿eso qué nos obliga? A que cada uno de nosotros debemos de reconocer dónde estamos situados. Y es la parte del círculo de la izquierda, en donde dice tradición de evaluación de la calidad en México. ¿Cuál ha sido la evaluación? La tradición de la evaluación. Y entonces por ahí algunos autores dicen, auditoría. ¿Qué es auditoría? ¿Cumple o no cumple? Y así se hizo 901. ¿Cumple o no cumple? Y si no cumples tanto, no acreditaste. Y dice uno, y bueno, haz tu plan de mejora. Y dice uno, oye, pero mis condiciones, aunque sea Seguro Social, aunque sea el IMSS, no todas las regiones tienen las mismas condiciones socioculturales conforme están operando las diferentes clínicas del Seguro Social y sus diferentes servicios. Y entonces lo primero que nosotros nos tenemos que parar es en reconocer cuál es mi tradición en términos de cultura de calidad. A partir de ahí, nosotros vamos a ver que hay dos parámetros que nos van a estar delimitando nuestra mirada, y son nuestros campos visuales. Pero esos campos visuales son mentales y entonces van a estar determinados por la precomprensión, las ideas previas que nosotros ya tenemos, derivados de nuestra experiencia. Y derivados de esa experiencia en donde nosotros, ahí entra la hermenéutica, en donde nosotros empezamos a decir precisamente que cada vez que tenemos una experiencia de carácter administrativo o de mejora de la calidad, aprendemos una cosa diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos cosas que no habíamos visto en el primer ejercicio. Es como cuando ven una película y luego la vuelven a ver y hasta ven escenas que dijeron, oigan, pero es la misma, porque esa escena no la había visto. Y ya que la vieron 20 veces, le siguen viendo cosas diferentes. Y esa es la hermenéutica. ¿Por qué? Porque vamos acumulando las experiencias, la visión de mundo. Y entonces eso nos determina a nosotros nuestra precomprensión, los conocimientos previos que nosotros podemos tener que ya derivan de nuestra experiencia. Y si ven en la parte interior de las flechitas que están laterales, habla de estándares de calidad. Y entonces los estándares de calidad son lo que ahí ustedes alcanzan a distinguir, que se llama conciencia histórico-efectual. ¿Cuál es? Que yo tomo conciencia
de cuál es el nivel de calidad de mis procesos. Lo tomo. ¿Y a qué se debe? ¿Sí? Y entonces, si ya tuvieron una experiencia satisfactoria de evaluación de la calidad, pues es el que digan, bueno, ¿y por qué nos fue tan bien si todos nos decían que íbamos re mal? Y les ha pasado. Y bueno, ¿cómo lo hicieron? Pues si vean todo lo que les faltaba. No, cumplimos con nuestros indicadores. Y entonces es como un proceso metacognitivo. Y luego vemos la parte central. Dice, bueno, a partir de esa tradición que está delimitada por nuestras precomprensiones y nuestra historia, nuestra conciencia histórico-efectual, estamos mirando hacia el frente. ¿Sí? Y esto, el mirar hacia el frente, nos obliga a pensar en interculturalidad. La interculturalidad, aquí estamos una manifestación de profesionales de naturaleza intercultural. No porque hablemos idiomas originarios cada uno de nosotros, no, sino porque tenemos visiones del mundo diferentes. Y la interculturalidad no se reduce a si eres de un pueblo originario o no. Y cada uno de nosotros tiene una cultura. Mexicana sí, pero empecemos, yo creo que me van a entender, no es lo mismo el habitante o el ciudadano de la Ciudad de México que vive el clásico en Tepito, ¿sí? Aquí versus aquel que vive aquí en Observatorio, ¿no? Y la cultura cambia. Y si nos vamos más hacia la zona del Pedregal, cambia. Y entonces vamos, pues eso. Y entonces no, por eso dejamos de mirar hacia enfrente. Y entonces, ese hacia dónde, bueno, por eso se dejó, son los procesos de acreditación, en este caso del COMAEM, que es el Consejo Mexicano para la Acreditación de Educación Médica. Y entonces tenemos la fusión de la educación médica como horizonte, ¿sí? En esa educación médica incluye la educación en salud. No debemos, pero a ver, les va a resignificar. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que todos tenemos que ver de manera diferente la educación médica, pero entonces sería un caos. Y entonces se busca hacer una fusión de horizontes, que dos horizontes se fusionen. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que están en la playa, con esta temperatura. Qué rico, ¿no? El airecito. Están con su pareja y ya llegó el atardecer. Y entonces empiezan a decir, oye, mira, ¿ya viste la estrellita? Lo clásico, ¿no? Y no, Juan, ¿dónde? Y se le empieza a señalar y ahí van las dos cabezas, ¿no? A ver, ¿dónde? Y ¡pum! Pope. ¿Sí? Entonces decía Sabater, no nos podemos poner en el lugar del otro porque no cabemos en el mismo espacio. ¿Sí? O sea, él dice, ni tampoco nos podemos poner en los mismos zapatos, porque yo calzo patómetro y una dama va a calzar medio patómetro, ¿no? Y entonces, pues no. Y entonces, cuando la persona le dice, ah, ya la vi, esa pareja, ah, ya la vi. En ese ya la vi es cuando se da el horizonte, la fusión de horizontes. Están viendo lo mismo desde posiciones diferentes. Cuando un paciente, cuando un alumno, cuando una alumna, etcétera, les dice, ah, ya le entendí, en ese momento se dan las fusiones de horizontes. Quienes tengan ahí alguna función o interacción de aprendizaje con estos chicos y estas chicas, van a poder entender eso y decir, no, pues sí, efectivamente, mientras no me dicen que ya entendieron, y no es porque tengan limitaciones, no, simple y sencillamente yo no me pude haber explicado,
no les ha quedado lo suficientemente claro, no he sido lo suficientemente ejemplificador, lo que ustedes quieran, pero esa persona todavía no nos dice ya entendí. Y entonces la que sigue ahora sí. Y entonces decíamos, podemos hablar desde Aristóteles cómo se medía la calidad de la educación, cómo se podría pensar. El más significativo y el más importante fue el informe Flexner en términos del área de la medicina, tanto que lo hemos querido dejar, pero lo seguimos conservando. ¿Les pasas por ahí la siguiente? Y entonces, nosotros, bueno, ahora se habla de la época post-Flexner. Y entonces sí, ¿por qué? Porque ya tiene 1910, 2010, bueno, pues ya tiene 100 años el modelo Flexner y seguimos trabajando con el modelo Flexner. Y entonces en las otras disciplinas no tienen 2 años más o menos de ciencias biomédicas, conocimientos básicos, y luego 2 o 3 años de conocimientos clínicos o actividad práctica del profesional. Ese es el modelo flexneriano aplicados a sus disciplinas. Y entonces me doy un salto cuántico y llegamos a la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina. Y entonces se funda en 1957, pero entonces en 1991 surge el programa de fortalecimiento de la calidad de la educación médica en México. Y entonces, platicando con el doctor Octavio Castillo López, que fue el que fundó ese programa, yo le decía, bueno, todos dicen que porque eran las fechas en las que empezaba a hablarse del Tratado de Libre Comercio, el TLC. Entonces decían que las escuelas de medicina se iban a venir a poner aquí a territorio nacional y que qué íbamos a hacer nosotros si todavía teníamos penacho y qué íbamos a hacer. Nos iban a quitar a los alumnos y entonces nuestras escuelas las íbamos a cerrar. No, las que se están cerrando son las privadas porque los grandes conglomerados, los grandes consorcios educativos se la están comiendo. Leyes del mercado. Y entonces yo le decía al doctor, él me decía, no, es que esa no es la causa. Y yo le decía, bueno, ¿y cuál es la causa? Él decía, investígale. Y no hace mucho me cayó el 20 y dije, efectivamente, es un proceso natural de desarrollo. Es decir, la ANFEM desde 1957, y esa fue su intención, de tratar de empezar a regular la educación en México y de establecer estándares de calidad. Entonces se genera eso. Damos un salto cuántico, se genera en el 92, un trabajo muy intenso, se inician la elaboración y construcción de indicadores, luego viene el consenso de indicadores por las escuelas de medicina del 93, el 95 se integra el Sistema Nacional de Acreditación, que no dejamos de ser críticos y decíamos, ¿y por qué nacional? Si pues que implica todas las escuelas de medicina a nivel nacional, sí, pero si es un Sistema Nacional de Acreditación, bueno, ya lo instruía Comaem en 1995, y ahorita con la Ley General de Educación ya se habla de un sistema de evaluación y acreditación de la educación superior. De 93 a la fecha, no sé cuántos años sean, pero ya yo. ¿Sí? Entonces, ahí está con ANFEM. Y entonces viene la acreditación del primer programa de medicina, que fue de la Universidad Autónoma del Estado de México. Nuestro programa de medicina fue el primero que se acreditó. De ahí ya vino todo un desarrollo, se integra el instrumento 98, se hacen las revisiones de los indicadores. En 2002 le dicen a la ANFEM que no puede ser juez y parte, no entiendo por qué. Últimamente no he entendido por qué cuando dicen no puede ser juez y parte. Y a veces es cuestión de transparencia, no de que seas juez y parte. Transparencia no para uno, dando la calidad. Se hizo las escuelas de medicina, así como ustedes son críticos, imagínense que tienen sentados aquí a los directores de las facultades de medicina y son igual de críticos que ustedes. Y entonces se pidieron pruebas, con el 2018 se pidieron pruebas pilotos, hicieron
4 pruebas pilotos: la de San Luis Potosí, Nuevo León, Monterrey y la Universidad Nacional Autónoma de México. En la imagen de la derecha es de la Autónoma de Nuevo León. Entonces, de tanto del equipo de pares evaluadores como de las autoridades de la facultad. Pero entonces hicieron, y a partir de esas 4 pruebas piloto, les podré decir que en alguna se nos cayó la plataforma, ¿no? Entonces se les dijo, no acabamos. No funcionó la plataforma. Y bueno, la que sigue. Sí, no, o sea, el 8, ¿no? O sea. Y entonces, esta es la imagen del ambiente de la plataforma de Comaen. Nosotros le llamamos CIS. Y de repente se nos olvidó CIS-Comaen, de repente se nos olvidó que era el CIS-Comaen, entonces decíamos, pues es un sistema de información y seguimiento de los programas educativos. La siguiente. Bueno, aquí está en el Palacio de la Escuela de Medicina, el 12 de noviembre de 2019, el presidente de la Federación Mundial de Educación Médica entregó el reconocimiento al doctor Villalpando de que somos un organismo acreditador reconocido por la Federación Mundial. Si no se tuviera eso, las acreditaciones que otorga Comaen en el extranjero no serían válidas en términos concretos. La siguiente. Y bueno, la primera escuela de medicina que se acreditó fue el programa de la licenciatura en Medicina y Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ciencias de la Salud, del doctor Andrés Besalio Guzmán Calleja, en San José de Costa Rica. Y ahí a esa primera entrega asistió también el presidente el doctor David Gorro, que es el presidente de la Federación Mundial de Educación Médica. Y bueno, están autoridades como AEN y de la universidad. La siguiente. Entonces hicieron eventos muy protocolarios para los que les gustan los protocolos. La siguiente. Una perspectiva histórica muy rápida, pero creo que les deja un sentido. La calidad no nació hoy, ¿sí? La calidad tenemos que vivir con ella, ¿no? En algún momento en estos últimos 5 años se ponía y se cuestionaba qué sucedía con la calidad. Y dice uno, bueno, pues las cosas se hacen con calidad. Y entonces tenemos que gestionar ese proceso de calidad. La siguiente. Y entonces lo más importante es que nosotros identifiquemos cuál es el modelo de calidad. Y entonces ahí vamos a ver que entra la calidad solita, tener un proceso, elaborar productos con 0 defectos, la satisfacción no me gusta decirlo así, la satisfacción del usuario, la satisfacción del paciente, la satisfacción del residente, etc. La satisfacción de la persona. Y entonces, luego viene el concepto de garantizar la seguridad, la calidad. Entonces yo tengo que garantizar qué acciones voy a hacer para garantizar que mis procesos educativos sean de calidad. Y luego viene el aseguramiento, que es diferente. Yo tengo que garantizar que se va a dar. Y voy a asegurar que se siga dando. ¿Sí? Y entonces ya notamos que no es lo mismo hablar de calidad, que de garantía de la calidad, que de aseguramiento de la calidad. Y entonces, actualmente los organismos acreditadores están basados en el aseguramiento de la calidad. ¿Qué va a suceder? Bueno, el primero era un modelo reflexivo integrador. Reflexionamos a través de nuestro diagnóstico e integramos aquellos componentes para hacer un sistema. Luego viene el participativo comprometedor, donde para un proceso entran diferentes unidades administrativas. Es decir, para egresar a nuestros alumnos tienen que pasar determinadas asignaturas y las vamos comprometiendo, las vamos articulando.
Luego viene el transformador innovador. Y dicen, a ver, está bien, tenemos el mejor modelo educativo del mundo. ¿Y qué viene después? ¿Qué nos va a superar? Y entonces entran en modelos que los mismos procesos de calidad empiezan a inducir la transformación y la innovación de esto. Y el ético responsabilizador, que es el que está utilizando Comain, en donde suma todos los anteriores, pero empieza a entender que la calidad es un proceso compartido y que debe de ser honesto, que debe de ser transparente y que además debe de responsabilizar a las instituciones de sus funciones sociales. Entonces nosotros tenemos incorporados enfoques en 2018, que la Ley General de Educación 2021 ya dice, las instituciones tienen una responsabilidad social, sí, ya lo sabemos, y ya lo estamos midiendo en las escuelas de medicina. La que sigue. Y entonces, las cosas son interesantes. Nada más que la doctora nos diga cómo vamos con tiempo. Cada indicador, ahorita el instrumento lo pueden descargar de la página, lo estábamos platicando con la doctora, y entonces en ese momento ustedes pueden descargarlo de acceso libre y tiene 342 indicadores. Y cada uno de ellos lo calificamos con esa tablita. Pero esa tablita la podemos leer, habitualmente la leemos de izquierda a derecha. ¿Y qué pasa si les digo que lo primero bueno, en lo que lo van leyendo, el gran problema es de que hablamos de realidades diferentes? Y entonces yo puedo hablar de una realidad de lo que percibimos. Percibimos a través de nuestros órganos de los sentidos y lo estamos representando. Esa es nuestra percepción. Pero luego viene lo que conocemos y luego viene lo que sabemos. Y entonces son tres. ¿Alguien conoce el tren de la México-Toluca? ¿Sí? ¿Ya lo viajaron? O sea, ya lo viajaron, dicen, espérenme tantito, ¿no? O sea, entonces, no sé, ¿sí? Y entonces empiezo a construir mis realidades. Y entonces, cuando ustedes están integrando su perspectiva de calidad, es importante que sepan sobre qué realidad me estoy desenvolviendo, en la que percibo, en la que conozco o en la que construyo. ¿Por qué? Porque entonces eso me va a poder permitir saber si me estoy moviendo en la creencia, en lo que yo creo, o en lo que yo sé, o en lo que yo conozco. Y entonces marcamos 3 niveles de cognición epistémicos, en donde los 3 nos dan un saber, nos permiten interactuar con el mundo a partir de nuestras creencias, a partir de nuestros saberes o a partir de lo que conocemos. Y entonces sí, decimos, bueno, si hay una puntuación de 0 es que no existen evidencias que sustenten el cumplimiento del indicador. Porque déjenme les digo, antes, en la época de Comain, lo que se hacía era si cumple y no cumple, y sin mayor referente. Entonces fue tratando de ir haciendo la objetividad. Punto 25, si encuentra alguna evidencia de acciones planeadas que puedan hacer cumplir el indicador en un plazo determinado. Y entonces, en el 0, el nivel de evidencia es inexistente, y en el punto 25 y punto 5, perdón por el punto, es para que no se me olvide mi alumna de maestría, una alumna que decía que 0. Así como está, 0.05 era igual a 0.50. Ella se graduó de doctora. Punto 75, si las evidencias encontradas son en el sentido de acciones establecidas y desarrolladas que requieren evaluación.
entonces empezó a objetivizar y decíamos, sí, pero entonces la evidencia es parcial. Y cuando la evidencia no deja lugar a dudas, entonces la evidencia es completa. Y entonces, ¿qué empezamos a ver? Pues precisamente eso, que si yo tengo un nivel de evidencia inexistente, pues es que me está diciendo, está sobre su creencia, sí, sí lo tenemos. Oiga, pero no, tuve una persona que me decía, le decía yo, muéstreme su programa de investigación. Y me sacaba su programa, su manual de organización. Y yo, a ver, doctor, manual, programa de investigación, es este. Oiga, pero aquí dice manual de organización. Por eso, ese es mi programa de investigación. Yo dije, bueno, o yo soy el que estoy en una realidad desconocida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces nunca nos pudimos poner de acuerdo. Y es más, así como soy, llamé un tercero en discordia. Dije, bueno, a ver a quién le das la razón, a tu director o al coordinador de tu equipo que viene a verificar. Pues ya lo puse en aprietos, ¿verdad? Y entonces, pues sí, cuestión de realidades. La siguiente. La que sigue. Y esto es lo interesante. De transparentes, objetivos, hay que establecer los mecanismos, los pasos a seguir, qué áreas vamos a estar involucrando, ¿sí?, en los diferentes momentos del currículum. La siguiente. Y entonces viene la gran pregunta: ¿y para qué nos sirve garantizar la calidad? ¿O para qué me sirve gestionar la calidad? Entonces esa pregunta se la han hecho al COMAEM y yo creo que a todos ustedes también durante muchos años. Entonces hay otro estudio, pero yo les presento el mío. Y entonces, bueno, pues, claro, ¿no? O sea, ahí está, sí hay otro con el doctor Villalpando y el doctor Adrián Martínez, lo conocen mucho por acá. Y tienen un artículo publicado en Salud Pública de México y ellos trabajaron con las bases de datos originales de los aspirantes que presentaron el ENAR de no sé cuántos años. ¿Por qué? Porque fue un convenio interinstitucional y se les proporcionó, salvando todas las cuestiones estas de confidencialidad de la información. Pero el doctor Rillo, que es de la Autónoma del Estado de México, se basó en datos públicos del CIMAS. Entonces los pueden encontrar. Entonces, ¿qué encontramos? Porque esa es una de las vías que se encontraron, y encontraron lo mismo, y seguimos mecanismos diferentes, caminos diferentes, y llegamos a lo mismo. La siguiente. Entonces les voy a hacer más cortito. Si lo escuchas a la que sigue, porfis. Y entonces se tomaron los datos desde 2001 a 2017. Y entonces el promedio nacional, y se separaron todas las escuelas acreditadas y no acreditadas. Pero COMAEM publica, todo esto es información pública, COMAEM publica el histórico de las acreditaciones. Y entonces nosotros empezamos a ver que había escuelas que en 2001 todavía no estaban acreditadas, pero que ya se presentaban en el ENAR. Y por eso nos permitió extraer acreditadas y no acreditadas. Y entonces empezamos a ver que prácticamente, salvo 2 o 3 del inicio y por ahí alguno en el medio, uno 2015, no hay diferencias estadísticas, solamente 2. Todas las demás, entre las que sí están acreditadas y las que no, hay diferencia. Entonces, como que la gestión de la calidad para la acreditación sí les está funcionando a las escuelas de medicina. ¿Qué tanto? Y entonces se mide el tamaño del efecto. La siguiente. Y entonces tenemos las acreditaciones. Sin acreditaciones se calculó su ratio, su desviación estándar y sus intervalos de confianza. Nos vamos con el odds ratio. Y entonces ahí vamos a ver que el que yo esté acreditado me
posibilita un 200% o 2 veces más el que mis alumnos sean seleccionados en el ENAR. No que lo aprueben, acuérdense que el ENAR es seleccionados, que sean seleccionados. Y entonces, pues eso llama más la atención. Dicen, porque a las públicas dicen, pues qué bueno, pero a las privadas les empezamos a dar un leitmotiv de mercado técnico, ¿sí? Porque entonces empezaron a decir, conmigo salen mejor que con otras de la región, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos resultados los pueden replicar, porque todas las fuentes originales son públicas. La que sigue. Y entonces decíamos, bueno, y todo en general, bueno, pues ahí está el Forest Plot. Vean la transferencia de saberes. Estoy hablando de investigación educativa. Y estoy trabajando con lo que a nosotros nos han enseñado como investigación clínica. ¿Sí? Y entonces empiezo a ver y decir, no, pues sí, efectivamente, estamos teniendo un efecto positivo en términos reales de la acreditación. Entonces empezamos a convencer a las escuelas después de 20 años de que sus procesos han ido en incremento. La siguiente, no sé qué vaya a pasar. Esto me lo va a pasar muy rápido. Cuadrante 1 es arriba a la izquierda. Y entonces ahí nada más dice gobernanza. Y estos son, agrupa redes temáticas muy desarrolladas, pero poco centrales. Son altamente especializadas, representativas de una elevada actividad, pero aislados en el seno del análisis de la organización institucional y su gobierno. ¿Y por qué se los planteo así? Porque precisamente ahí, ¿qué se hizo? Se tomó el apartado 1 del instrumento de autoevaluación, se puso una metodología que se utiliza para hacer las redes de grupos de investigación o redes temáticas, de cómo se citan los investigadores. Y entonces, a partir de esas redes, se obtuvo esto. Y entonces vimos que era la gobernanza. Es un análisis de texto y son palabras clave. Pero en el apartado, la siguiente, en el apartado 2, vamos a ver que ahí son los elementos que están más consolidados y de mayor fortaleza para las cuestiones de gestión y de gobernanza de una institución educativa. Y vamos a ver que el más grandote, porque los globitos esos son proporcionales, es la misión. Y entonces, por allá del 96, yo le decía al doctor Octavio Castillo López que ninguna escuela tenía misión, visión, y él me dice, sí había la mía, la UPAEP. Entonces ya no puedo decir que todas, entonces son todas menos la UPAEP, tenían misión y visión. ¿Y qué sucede ahora? Que todas tienen misión y visión. Y dice uno, sí, pero no es letra muerta. Y entonces yo tengo que hacer la gestión en función de los logros relacionados a la misión. Tengo que evaluar la misión, no la institución. La institución es el instrumento para desarrollar la misión. Sí, fíjense lo que está diciendo, la institución es el instrumento, sí, porque yo puedo tomar esa misma misión y ponérsela a otra institución y a lo mejor no le va igual que a la original o le va mucho mejor. Y entonces empezamos a ver ahí otros elementos como los profesores, los alumnos, pero bueno, empezamos y nos pasamos 2 más y vamos a tener las vamos a ver. El cuadrante 3 empieza a tomar una forma y empieza a tomar una dinámica de empezar a desaparecer. Se acercan a las rayitas y empiezan a desaparecer. Y la que está en el cuadrante 4, abajo a la izquierda, son todas las áreas que o están desapareciendo o empiezan a emerger. Y entonces, vean hasta abajo, ahí junto al 0, ahí es investigación. Y entonces, nuestros programas educativos versus lo que sucede en Europa o en Estados Unidos, nuestros programas educativos no están vinculados a la investigación.
y por eso no somos tan innovadores, porque no nos enseñan a innovar. Y la innovación y la capacidad de emprendimiento por parte de cada uno de ustedes es por característica personal, por otras vías se lo aprendieron. ¿Le pasamos unas 5? Ahí está, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Y entonces ya estamos llegando a la conclusión. ¿La siguiente? Sí. Ahí está. En 1992 el doctor Hidalgo nos decía con qué criterio y defendiendo cuáles valores vamos a definir el médico que queremos formar. Y ahí le pusimos médicos, pero enfermeros, enfermeras. Me sorprendí escuchando una conversación ahorita ahí en donde decía que todavía no tenían el código de licenciado en enfermería laboralmente hablando, y yo me acuerdo por ahí con algunas gentes de la UDG que estábamos muy metidos en eso, y bueno, las homologaciones, ¿sí? ¿Qué hacer para el personal con el nivel técnico? Ascenderlo y pasarlo a nivel, son retos que a nosotros nos tocó ahí en la Autónoma del Estado de México. Pero bueno, ustedes pónganle ahí el nombre del profesional que quieran. Y entonces, miren, tiene que tener responsabilidad social y rendición de cuentas. Si yo médico tengo que rendir cuentas, ¿cómo? Bueno, si yo digo que soy un médico general de excelencia, pues tengo que demostrarle a mis pacientes cuántas curaciones y cuántas no curaciones logré. Y esa es mi rendición de cuentas. Segundo, el espíritu del estándar, búsqueda de consensos, encuentros histórico-dialógicos y encuentros éticos originarios. Es decir, vamos a buscar el sentido originario de la ética. Me tocó ir a una institución intercultural. Entonces me pongo a platicar con el profesor de fisiología y me decía, no doctor, es que nosotros aquí en el proceso de acreditación, no, sí doctor, nosotros estamos aquí bien interesados porque les estamos enseñando la fisiología de Guyton. Y esa es una fisiología experimental, y estoy acá en San Pingüín de las Tunas, y a ver doctor, ¿y por qué les enseñan el Guyton? Ah, es que es la vanguardia y mis chicos aquí en San Miguel de las Tunas no tienen por qué no saber del Guyton. Y tal cual dice el índice, tal cual dice el índice. Bueno, oye, ¿y cómo les explicas, si son de pueblos originarios, cómo les explicas la dualidad frío-caliente? Es más, que menciona Guyton, que justifiquen el equilibrio frío-caliente. Puso la cara de laica. ¿Cuál es el comercial? ¿Sí? Y entonces, ¿qué quiere decir? Pues sí, entonces no estoy haciendo investigación, no estoy haciendo encuentros éticos originarios. O versus una chica en Tabasco que me decía, ¿y por qué me tienen que enseñar a mí el maya si ya lo sé? Lo que necesito es el inglés. Y entonces no le dan en inglés por darle maya, ya lo sabía, y dice, me están discriminando. ¿Quiénes nos entendemos? Objetividad de la evaluación, construcción de estándares, el pensar experiencial y el nivel de evidencia. Y entonces el problema de todo el proceso de la gestión de la calidad es la evidencia. ¿Cómo vamos a documentar y cómo vamos a, inclusive en las normas ISO, el problema es la documentación. Documenta tus procesos. La siguiente, luego nos ponen formatos en donde no le puedes cambiar ni porque es un proceso certificado. Y dice uno, sí, pero si vieras lo anterior. Esto era lo que les quería comentar. 5 minutos. Excelente. Sale la Ley General de Educación, se ponen a trabajar y aparece el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior. Y entonces, vean, el punto central está siendo la autoevaluación institucional. Y hay 3 mecanismos de autoevaluación. La autoevaluación, la coevaluación y la evaluación externa.
La evaluación mía la hago yo con mi equipo de... La coevaluación tengo que invitar a otra universidad o otra parte a que me hagan la evaluación. Y la evaluación externa son los organismos acreditadores. La siguiente es el punto que les destaco ahí. Autoevaluación. Y entonces tenemos 7 criterios transversales. Y son muy interesantes. Compromiso con la responsabilidad social. Ya lo traía desde ANFEM. Equidad social y de género. Y entonces ya entramos en crisis porque no estamos acostumbrados a pensar en términos de género y no se reduce a lex y los. No es lex y los, no, es lex. Entonces, ya no se reduce a la gramática. La inclusión. Y entonces hay por la cantidad ya no me fijé, pero por los años de construcción de no se hablaba de inclusión, pues hay muchas escuelas de medicina que tienen barreras arquitectónicas para las discapacidades. Y pensando en las discapacidades, yo podría decir, pues, que me impiden la movilidad. Pero yo ahorita, como ven que empiezo a caminar así como diciendo, a ver, espérenme tantito, ¿sí? Entre que sí veo y no veo. Y luego viene la innovación social, la vanguardia y la intercultural. La siguiente. La siguiente. Ahí está. Bueno, la siguiente, porque esa es la parte, esa va a ser, no conclusión, pero sí la apertura. ¿Cuáles son los saberes fundamentales para la revisión documental? El saber crítico, el saber analítico y el saber evaluativo. Y todo eso está interrelacionado con la interpretación, la comprensión y la aplicación. Si yo no entiendo el indicador, no puedo aplicarlo y evaluarlo. Muchas gracias y espero les haya sido de utilidad. Agradecemos mucho al doctor Arturo García por su brillante participación. Ojalá ustedes hayan implementado esta parte de evaluación, de por qué evaluar los recursos educativos y por qué identificar todas esas oportunidades de mejora que tenemos en los procesos educativos. Para el Instituto Mexicano de Seguro Social ha tratado de evaluar estos procesos a través de INEM, a través de diferentes instituciones. Y bueno, tuvimos la oportunidad de tener un experto en esta parte de evaluación de la calidad. Les agradecemos mucho al doctor Gallardo que haya aceptado estar aquí con nosotros.